Un cordial saludo, un abrazo fraternal, como siempre, y una muy cordial y calurosa bienvenida a todos y cada uno de ustedes que semanalmente nos escucha, nos ve y compartimos el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Muchas gracias por su tiempo y recuerden, estamos creciendo en gracia y en conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea su nombre. Como siempre, le invitamos a nuestro ministerio. Escrito está Lucas 4.8. Nos puedes ver en las diferentes redes sociales como son Facebook y YouTube. Puedes ver nuestros videos. Ministerio, escrito está Lucas 4.8. El tema de hoy va a ser el número 124 y vamos a continuar con el tema de el día de reposo semanal. En esta ocasión va a ser la segunda parte. Como es nuestra costumbre, vamos a elevar una plegaria a nuestro Dios para que nos acompañe y que sea el que dirija todo lo que se va a decir en el día de hoy. Padre de eterna misericordia, nuevamente mi Dios, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Te damos gracias por tantas bendiciones recibidas de tu mano. Gracias por la vida, por la salud. Gracias, mi Dios, por este llamado tan maravilloso que nos has hecho a pertenecer a tu pueblo. Y sobre todo, mi Dios, esta oportunidad tan grande, este privilegio que tenemos el de compartir este conocimiento, este maravilloso mensaje completo de salvación con todas las almas. Acompáñanos, dirígenos siempre, mi Dios. Suplicamos que nos ilumines, en mi caso para que pueda presentar de la mejor manera este conocimiento, y para los que lo van a escuchar, ilumínalos también para que puedan entender el Evangelio completo de salvación y puedan entrar a tu santo reino. Acompáñanos y dirígenos siempre en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria. Bueno, tengo que contarle una experiencia. En días atrás estuve hablando con un querido hermano cristiano que lógicamente era miembro de otra organización religiosa, ¿verdad? Otra denominación. Y él, al igual que la mayor parte de la cristiandad, también cree que el día de reposo es uno diferente al séptimo día, al sábado. Entonces, en la no discusión, ¿verdad? En el diálogo, pues yo le estaba demostrando con la palabra de Dios, con la Biblia, que evidentemente el día de reposo es el séptimo día, porque lo dice la Biblia. Sin embargo, él me dice, mire mi hermano, el problema con ustedes los adventistas es que ustedes, todo lo que hablan, todo lo que dicen, todas sus creencias son basadas en la Biblia. Y yo le dije, pero hermano, así es que debe de ser, ¿no? Escrito está. Me dice, sí, pero miren, lo que pasa es que ustedes no razonan. Ustedes no usan el sentido común. Ustedes no usan la lógica. Y yo me quedé, ¿sabes? Así, como medio petrificado, tú sabes. Y nada, ahí terminó la conversación. Porque él no quiso aceptar, lógicamente, lo que decía la Biblia. Y ahí quedó la conversación. Bueno, el asunto es que yo me fui, pero me quedé pensando en eso, ¿verdad? Y yo dije, bueno, tal parece que nuestros queridos hermanos de otras denominaciones, adicional a presentarles la evidencia bíblica sobre las creencias de nuestro Señor Jesucristo y las creencias bíblicas, adicional a eso, pues también hay que incluirle un aspecto de razonabilidad, un aspecto de sentido común, un aspecto de lógica, para que ellos puedan entender
Entonces me propuse a mí mismo que de ahí en adelante los estudios bíblicos que yo presente no solamente lo vamos a sustentar con la palabra de Dios, sino que también vamos a usar el sentido común, la lógica y la razón. Por lo tanto, comenzando desde hoy, desde el estudio de hoy, y de aquí en adelante, en todos los demás estudios bíblicos, vamos a hacerlo de esa manera. ¿Ok? Bueno, vamos a comenzar con el principio. Mire, si usted le pregunta a la mayoría de la cristiandad, a la mayoría de las denominaciones religiosas, ¿cuándo es que la Biblia menciona por primera vez el día de reposo? Va a notar que el 90 y pico % alto de nuestros queridos hermanos le van a decir, oh, la primera vez que se menciona el día de reposo fue en el monte Sinaí, cuando Dios le dio los 10 mandamientos al pueblo de Israel. Ese es el pensamiento común que tiene la inmensa mayoría de la cristiandad. Sin embargo, ya en otros estudios hemos demostrado que en realidad la primera vez que se menciona el día de reposo fue precisamente en la primera semana de la creación. Y ahí no había un judío. Los únicos que estaban allí eran Dios, Adán y Eva. Más nadie. ¿Ven ustedes? Por lo tanto, vamos a tomar esos textos que ya lo hemos mencionado anteriormente como base para continuar el estudio de hoy. Vamos allá. Se encuentra en Génesis, que es el primer libro de la Biblia, en el capítulo 2, los versículos del 1 al 3. Y dice así: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo. Hermanos, tomen cuenta de esto. Acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Si ustedes se dan cuenta, hermanos, en estos primeros 3 textos, el séptimo día se menciona ¿cuántas veces? 3 veces. Yo no sé para ustedes, pero para mí, como que Dios nos quiere dar un mensaje. Nos quiere transmitir un mensaje, ¿verdad? Mira, no es el primero, no es el segundo, no es el tercero ni el quinto, es el séptimo. Y te lo repite 3 veces. 3 veces. Prácticamente en un texto sumamente pequeño. Bueno, estos textos que están aquí, especialmente el versículo 3, nos da la razón, porque una de las cosas que estábamos hablando, este hermano querido y yo, era sobre la razón por la que Dios bendijo el séptimo día, el por qué, y lo santificó, el por qué. Pues aquí en el versículo 3 nos dice por qué, y nos dice claramente, dice, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. ¿Por qué? Porque en él, ¿en qué? En el séptimo día reposó de toda la obra que había hecho de la creación. Es decir, que la razón por la cual Dios bendijo el séptimo día fue porque él también reposó en ese día. Esa fue la razón. Eso es lo que nos dice la Biblia. Porque en ese día fue que él reposó, ¿verdad? Entonces,
usando la lógica, nos podemos entonces preguntar si Dios reposó en el séptimo día, ¿de qué Dios reposó? Recuerden, estamos hablando de la primera semana de la creación. Esto es la primera semana de la creación. Entonces, ¿de qué fue que Dios reposó? El mismo texto dice que reposó de la obra que Él había hecho. Es decir, ¿en qué había invertido Dios estos últimos 6 días? Pues lo había invertido precisamente en la creación de este planeta. El sol, la luna, las estrellas, el mar, los ríos, la vegetación, los animales, todo lo que vemos y todo lo que existe. En eso fue que Dios empleó los últimos 6 días, para entonces el séptimo sacarlo para reposar, ¿verdad? Y entonces el sentido común nos dice lo siguiente: si Dios estuvo haciendo la obra de la creación, significa que Dios estuvo trabajando, ¿verdad? Dios estuvo trabajando. Y entonces, tratando de buscarle una razón lógica, uno dice, bueno, pues si entonces Dios estuvo trabajando durante 6 días, pues es lógico que entonces Dios descanse. Dios tiene que descansar. Si Dios estuvo trabajando, significa que entonces Dios se cansó. Y en el séptimo día decidió cogérselo libre para descansar, ¿verdad? Pero ese mismo sentido común nos dice y nos hace preguntarnos, estamos hablando de Dios, el Creador, el Omnipotente. ¿Ese Dios realmente necesita descansar? ¿Ese Dios realmente se cansa? Buena pregunta, ¿verdad? Buena pregunta. Y entonces, como nosotros estamos haciendo el asunto como sentido común y lógica, y el asunto de ir razonando, pues vamos a razonar para tratar de buscar una explicación lógica. Y entonces, podemos decir lo siguiente, como entre toda la creación están, digamos, los árboles, fueron creados también durante ese periodo de tiempo. Pues entonces uno dice, pues deja ver, pues lo más posible es que Dios, cuando dice que creó los árboles, en realidad no fue que los creó, a lo mejor fue que los plantó. Y a lo mejor Él cogió y árbol por árbol los fue plantando en todo el planeta. Porque hay muchos árboles en el planeta, millones y millones. Bueno, pues lógicamente si Él tuvo que plantar todos esos árboles, se tiene que haber cansado. Esa es una buena explicación. ¿Verdad que sí? Pero a la misma vez, cuando usamos la lógica y decimos, bueno, pues entonces, ¿qué nos dice la Biblia con relación a eso? ¿Cómo fue la creación? En realidad Dios plantó los árboles uno por uno y se cansó. Vamos a ver cómo fue la creación. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Cómo fue el proceso de la creación? Salmos capítulo 33, los versículos del 6 al 9. Y nos dice,
Por la palabra de Jehová, ¿cómo? Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos. Y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como un montón las aguas del mar. Él pone en depósito los abismos. Y entonces mire lo que dice el versículo 8 y 9. Teman a Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo. ¿Por qué? Porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Bueno, pues entonces tenemos un problema. Porque si Dios no hizo el sol, las estrellas, no hizo este planeta con sus propias manos, que pasó el trabajo haciéndolo, si Dios no plantó los árboles uno a uno, si lo que Dios hizo fue que sencillamente habló, porque eso es lo que dice claro la palabra, ¿verdad? La palabra de Dios. Dice que Él mandó y existió. O sea, que la creación, toda la creación que se describe allí en el capítulo 1 de Génesis, fue por medio de la palabra de Dios. Gloria sea su nombre. Por medio de la palabra de Dios. Sencillamente Él dio la orden y existió. Y entonces buscamos la lógica de eso y tratamos de buscar el sentido común. Y decimos, pero el haber Dios dado una orden para que las cosas se hicieran, eso es motivo para que Dios se canse. En serio. Dios se va a cansar por hablar, por dar, y no es por hablar todo el día, sencillamente por dar una orden. No sé, pero no sé ustedes, pero a mí el sentido común me dice que por el solo hecho de Dios hablar y dar la orden para crear, no es suficiente para que Él estuviera cansado. Entonces, analizando lo que estamos hablando, junto con lo que buscamos de la Biblia, podemos llegar entonces a una conclusión. ¿A qué conclusión? Una conclusión razonable de que aunque la Biblia especifica que Dios reposó en el séptimo día, realmente no puede haber sido porque Dios estaba cansado. ¿Me van siguiendo la lógica? ¿Me van siguiendo el razonamiento? Aunque Dios reposó en el séptimo día, por la información que nos da la palabra de Dios, y nosotros la procesamos razonablemente, lógicamente y con sentido común, tenemos que llegar a la conclusión de que aunque Él reposó en el séptimo día, en realidad Él no reposó porque Él estaba cansado. Entonces, por otra parte, yo les pregunto, ¿creen ustedes que el Dios Todopoderoso, ese Dios omnipotente, ese Dios que con solo decir la palabra surgen las cosas, ese Dios que tiene el poder para crear, se puede cansar? ¿Se imaginan ustedes a nuestro Dios tan cansado en el sexto día de la creación, que en el séptimo día tuvo que cogérselo libre?
Ustedes se imaginan a Dios de la siguiente forma. Wow, en el sexto día. Esta semana ha sido terrible. Estuve creando el cielo, la tierra, el sol, la luna, todo lo que hay en la tierra. Oye, estoy exhausto. Estoy pero exhausto, pero cansado. Búscame una silla que me quiero sentar. Es más, estoy tan cansado que me voy a coger el día libre mañana. ¿Ustedes se imaginan a Dios de esa manera? Hermanos, estamos razonando. Estamos usando el sentido común. ¿Ustedes se imaginan a Dios de esa manera? No sé ustedes. Para mí es poco probable. Muy poco probable, si no imposible, que eso haya sucedido. ¿Verdad? Imposible de que eso haya sucedido. Y les hago la pregunta, ¿en ese es el Dios que ustedes creen? Porque en ese no es en el Dios que yo creo. Entonces, volvemos otra vez y analizamos. Si Él como Dios, eterno, creador, todopoderoso, omnipotente, no necesitó reposar, ¿por qué reposó el séptimo día? Oigan, no solamente reposó, sino que bendijo y santificó el séptimo día. ¿Por qué? ¿Por qué? Nuevamente voy a hacer referencia a los textos bíblicos. Ustedes saben que estamos hablando, hermanos, estamos hablando no del monte Sinaí con los judíos, no, estamos hablando de la primera semana de la creación, porque allí es donde Dios escogió, reposó, bendijo y santificó el séptimo día. No fue en el monte Sinaí, fue en la primera semana de la creación. Entonces, en esa primera semana de la creación, tenemos que pensar, ¿quiénes estaban allí en esa primera semana de la creación? Evidentemente, personas que estuvieran allí. En esa primera semana de la creación solamente habían 3 personas, ¿verdad? Dios, Adán y Eva. No había más nadie en persona, lógicamente. Estaban los animales y habían otra cosa. Pero personas, habían solamente 3. Dios, Adán y Eva. Ellos eran los únicos que estaban en este planeta en esa primera semana de la creación. Y entonces, si como hemos evidenciado, el día de reposo, evidentemente, hermanos, el día de reposo, evidentemente, no era ¿para quién? Para Dios. ¿Por qué? Porque Dios no lo necesitaba. Eso es evidente. No era para Dios porque Dios no lo necesitaba. Y entonces, si no era para Dios, ¿para quién era? Pues si los únicos que estaban allí en el huerto del Edén, en esa primera semana de la creación, eran Dios, Adán y Eva, esto es como el asunto este de que hay 2 personas, Pedro y Juan, y pasó algo, y no fue Pedro, pues entonces ¿quién fue? Pues evidentemente tiene que haber sido Juan. ¿Me siguen? Es evidente. Pues si entonces el día de reposo no fue destinado para Dios, ¿para quién entonces fue destinado?
Si allí no había más nadie, pues tiene que haber sido para Adán y Eva. Eran los únicos que estaban allí. Oigan, para Adán y Eva y para todos sus descendientes. Porque como hemos dicho en varios y hemos demostrado bíblicamente, en ese momento, en esa primera semana de la creación, nuestros primeros padres eran los representantes de la raza humana. ¿Ve? Y entonces, si era para Adán y Eva, uno se hace la pregunta, cuando Dios creó a Adán, ¿qué le dijo Dios a Adán? Que estuviera caminando por el huerto del Edén y por el planeta y que no tenía que hacer más nada, que pues estaba allí, que se sentara debajo de una maquita ahí a mecerse. Adán no tenía ninguna responsabilidad, Adán no tenía ningún trabajo que hacer. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. El capítulo 2 de Génesis nos dice lo siguiente, en el versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso ¿en dónde? En el huerto del Edén. ¿Para qué? ¿Para que hiciera qué cosa? Para que lo labrara y lo guardase. Ah, pues entonces Adán tenía un trabajo que hacer, ¿verdad? Tenía un trabajo que hacer. ¿Cuál era el trabajo? Labrar el huerto y protegerlo, ¿verdad? Cuidarlo. Pues entonces Adán tenía un trabajo que hacer. Entonces, ¿cuál entonces sería un razonamiento lógico para nosotros llegar a la conclusión de que el día de reposo no era para Dios, sino para Adán? Pues entonces lo que pasó fue que como Dios le asignó un trabajo a Adán, pues entonces él sabía que el trabajo cansa, que Adán se iba a cansar. ¿Y qué hizo Dios? Pues Dios lo que hizo fue que le regaló el séptimo día para que tuviera un reposo semanal. Gloria sea mi Dios. ¿Ven ustedes cómo la Biblia se puede explicar también con el sentido común y la lógica adicional a los textos bíblicos? Entonces, para que Adán no se confundiera, no solamente se lo repitió en 3 ocasiones, como vimos en el texto, séptimo, es el séptimo, el día séptimo, sino que entonces adicional a eso, bendijo y santificó ese día y le dijo, oye, este día es especial para eso. Lo vas a sacar para eso. Vas a trabajar 6 días y el séptimo vas a reposar. ¿Eh? Y así entonces fue que surgió el primer día de reposo semanal en la historia de este planeta Tierra. Gloria sea nuestro Dios. Y entonces, como yo sé que muchos de ustedes son extremadamente inteligentes, me van a preguntar, pero hermano, lo que pasa es que Dios también reposó en ese día. ¿Por qué Dios reposó en ese día si Él no lo necesitaba? Él era Dios. ¿Saben por qué? Porque el Dios que usted y yo tenemos es un Dios tan y tan maravilloso. Él es el maestro por excelencia, ¿verdad? Él es el mejor maestro que existe. Y ustedes saben que los buenos maestros enseñan de 2 maneras. Enseñan con el precepto
Pero también enseñan con qué cosa. Con el ejemplo. ¿Verdad? Donde el precepto es la teoría. ¿Y el ejemplo es qué cosa? La práctica. Y entonces, ese maestro por excelencia, que es nuestro Dios, no solamente le enseñó teóricamente a nuestros primeros padres que el séptimo día iba a ser el día de reposo semanal para ellos y para todos sus descendientes, sino que también como un buen maestro vino y le dio el ejemplo, le dio la práctica y les enseñó cómo era que tenían que reposar en ese día. ¿Ven? Y ese día el Señor cogió a Adán y a Eva, los paseó por el huerto, los llevó al lado allí de un río con esas aguas cristalinas, comenzaron a ver la naturaleza, comenzaron a aprender de la naturaleza, ¿verdad? Y todas esas cosas, pensando y dándole gracias a Dios por todas las cosas que les había dado, que ahora ellos eran felices. Les mostró, les enseñó con el ejemplo cómo era que se tenía que reposar en ese día. Tremendo. No había excusa para Adán y Eva. ¿Por qué? Porque el Señor se lo enseñó por precepto, le dio la teoría y también le dio el ejemplo, le dio la práctica. De aquí en adelante, ya ustedes saben cómo tienen que en ese día reposar. Ustedes y todos sus descendientes. Miren, por preguntas así que uno hace y de la manera que uno ve que nuestros queridos hermanos de todas las denominaciones se expresan, uno capta, ¿verdad? Uno capta el concepto que ellos tienen de Adán y Eva, ¿verdad? Yo he podido captar que hay muchos hermanos que piensan que Adán y Eva eran unos robots. Que ellos podían estar 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año y podían seguir trabajando indefinidamente y que nunca se iban a cansar. O sea, eran un robot. Iban a ser unos robots. Ese es el concepto que muchos de nuestros queridos hermanos tienen. Hay otros queridos hermanos que a lo mejor alguno de ustedes se va a reír, pero es cierto. Hay algunos queridos hermanos que piensan que nuestros primeros padres, especialmente Adán, tenía poderes sobrenaturales. Sí. Hermano, hagan la encuesta ustedes mismos, hagan el laboratorio, pregunten para que ustedes vean. Piensan que Adán tenía poderes sobrenaturales, parecidos a los superhéroes estos que se ven en las películas, en la televisión y eso. Pues ellos piensan que Adán era así y Eva. Ellos pensaban que Adán tenía alas y que podía, ¡fum! Nos vamos para allá. Y estaba desde África a Rusia en 1 minuto y medio. Y que Eva, ¡fum! Volvía atrás con las alitas y lo alcanzaba. Y que ellos volaban y se podían así transportar de aquí para allá y una cosa. Pregunten para que ustedes vean. Piensan que ellos tenían superpoderes. Hay otros que piensan que por las venas, hermano, por las venas de Adán y Eva, lo que fluía era un elixir mágico. Y que eso los capacitaba para entonces tener todos esos superpoderes. ¿Saben qué? ¿Saben qué? La Biblia nos dice, nos especifica, que Adán y Eva eran biológicamente, exactamente igual que usted y que yo. ¿Entendieron eso, verdad?
Biológicamente eran exactamente igual que usted y que yo. Claro, había una diferencia. Cuando Dios los creó perfectos, ¿verdad? Y además de eso, sin pecado. Eran perfectos y sin pecado. Mientras estuvieron en el huerto del Edén sin desobedecer a Dios. Pero, la realidad es que ellos tenían las mismas limitaciones y las mismas necesidades que tienen ustedes y que tengo yo. ¿No me lo creen? Vamos a comprobarlo con la Biblia. Génesis capítulo 1, versículo 29. Y dijo Dios: he aquí que os he dado, hablando con Adán y Eva, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla. Y entonces dice, ¿qué va a pasar con eso? Eso os será ¿para qué cosa? Para comer. Ah, ven ustedes. Adán y Eva necesitaban comer. Oigan, a ellos les daba hambre, igual que le da a usted, igual que me da a mí. Ellos necesitaban comer. ¿Para qué? Pues para nutrir su cuerpo, para que las vitaminas, los minerales, oigan, el oxígeno fluyera a través de la sangre. ¿Qué dice la palabra? La vida está ¿en dónde? En la sangre. ¿Qué usted cree que fluía por las venas de Adán en el huerto del Edén? ¿Qué usted cree? ¿Leche de ajonjolí? ¿Un elixir mágico? No. Fluye sangre, igual que fluye la suya y la mía. Porque después que Dios le dio el aliento de vida, ese aliento activó que la sangre comenzara a fluir. Y entonces el alimento y el oxígeno fue llegando a todos los órganos del cuerpo. Y de ahí en adelante, la forma de mantenerse vivo era ¿qué cosa? Pues comiendo. Porque ellos eran seres humanos, igual que lo es usted, igual que lo soy yo. ¿Ven ustedes? Biológicamente eran exactamente iguales a usted e iguales a mí. Entonces, como ellos necesitaban comer para alimentarse, tenemos entonces que no solamente ellos necesitaban comer, hermanos. Ellos tenían las mismas necesidades fisiológicas, las mismas necesidades emocionales, las mismas necesidades espirituales que tiene usted y que tengo yo. Sí, seguro que sí. Fíjense ustedes que en la creación, ese relato de la creación nos dice que cuando Dios creó a nuestros primeros padres, los creó como varón y hembra. ¿Por qué usted cree que los creó varón y hembra? ¿Por qué? Porque ellos, al igual que usted y yo, necesitaban ser amados. Necesitaban cuidarse el uno al otro, porque iban a ser pareja. Oigan, necesitaban enamorarse, así como usted y yo nos enamoramos en una ocasión y seguimos enamorados. Digo, yo sigo enamorado de mi esposa, ¿ves? De la mamita. Pues tenían que enamorarse. Y como fruto de ese amor, iban a venir los descendientes de Adán y Eva. Lo mismo que usted y yo. El fruto del amor entre usted y su pareja
son los descendientes, los hijos. ¿Ven ustedes, hermanos? En esencia, Adán y Eva eran similares, iguales a usted e iguales a mí. Entonces, pensando, razonando, usando la lógica y el sentido común, como ellos eran bastante similares a usted y a mí, ellos eran seres humanos y como seres humanos, después de trabajar 6 días en sus labores cotidianas, se iban a cansar. Así como usted y yo nos cansamos de trabajar durante 6 días. O a usted cuando llega el viernes, usted nos dice, ¡Ave María, qué bueno! Llegó el viernes, ya mañana no tengo que trabajar. Digo, los que no trabajan el sábado, ¿verdad? Ya mañana no tengo que trabajar. El 99% de las personas está loco porque llegue el fin de semana. ¿Para qué? Para descansar. Pues lo mismo le pasaba a ellos. Ellos iban a trabajar 6 días, se iban a cansar durante esos 6 días, y entonces el séptimo día, ¿qué iban a hacer? Reposar. Para eso fue que Dios creó el séptimo día, para que ellos y sus descendientes pudieran tener su reposo semanal. ¿Eh? Entonces, tenemos que concluir por todos los medios que el día de reposo semanal no fue dedicado para Dios. O sea, no era con el propósito de Dios, para Él. No era para Él. ¿Era para quién? Era para nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y no solamente para ellos dos, eran para ellos dos y para todos sus descendientes, de los cuales usted y yo formamos parte. Gloria sea mi Dios. Es decir, que entonces ese séptimo día de reposo semanal, continúa siendo un regalo para usted y para mí, para nosotros tener ese reposo semanal. Qué maravilloso es Dios con nosotros, ¿verdad? Qué maravilloso. Ya se me acabó el tiempo. Vamos a continuar la semana que viene, si Dios quiere, con estos mismos estudios. ¿Ok? Por lo tanto, le damos las gracias por siempre apoyarnos. Gracias por compartir estos mensajes de salvación. Juntos cumpliendo nuestro propósito para que pronto regrese nuestro Señor Jesús. Que Dios les bendiga. Le esperamos en el próximo estudio bíblico. Que nuestro Dios nos bendiga a todos.